Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Está escrito en Juan 4:24, Dios es un espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Y con este propósito estoy aquí y espero que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a tornar a Romanos capítulo 10. Y quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy importante, de suma importancia, pero también a la vez un asunto que está muy mal entendido en las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque las iglesias son negocios. Las iglesias son negocios. La iglesia de Jesucristo no es un negocio, pero las iglesias hoy en día que tienen sus nombres y sus títulos y sus doctrinas que apartan de la palabra de Dios son negocios. Y los hombres ahí en los púlpitos de esas iglesias son entretenedores, entreteniendo a la gente para dinero. Ese es el asunto, esa es la cosa, de eso se trata. Es un negocio y ellos van a dar cuenta delante del Señor Jesucristo para sus crímenes y van a estar en el infierno por siempre. Los que asisten a sus iglesias, que tienen nombres, títulos y doctrinas fuera de la doctrina de Jesucristo, fuera del nombre de Jesucristo, no tienen a Jesucristo, porque Jesucristo tiene una iglesia que es su desposada. Su iglesia es su desposada, hueso de sus huesos y carne de sus carnes. Y la iglesia de Jesucristo, como la esposada de cualquier hombre, está llamada por su nombre. Solamente hay una iglesia en el mundo que pertenece a Jesucristo, y esa es la iglesia de Jesucristo. Y las iglesias que se llaman por otros nombres no son de Él. Como si fuera una mujer en la calle diciendo que, oh, yo soy la esposa de Clinton. Pero si ella no tiene mi nombre, entonces, ¿cómo es ella mi esposa? No se puede. Ella no puede estar mi esposa si no está llamada por mi nombre, porque mi esposa se llama por mi nombre. Ella pertenece a mi casa, ella pertenece a mí. Entonces ella está llamada por mi nombre. Y la iglesia que pertenece a Jesucristo es la iglesia santa, bautizada en su nombre, llena de su espíritu, y ella está llamada por su nombre, bautizada en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, como dice la Escritura, y llena de su espíritu. Así es ella. Y por la gracia de Dios yo soy parte de esa iglesia y espero que usted es parte de esa iglesia también. Aleluya. Entonces, abriendo la Biblia hasta Romanos 10, vamos a leer y examinar un pasaje de la Escritura que está muy mal entendida, mal enseñada en las iglesias hoy en día, porque la gente no sabe sus Biblias. Llevan sus Biblias a sus iglesias, pero no las leen y por eso no las entienden. Pero Jesucristo dijo, si permaneceréis en mi palabra, está escrito en Juan 8, 31, 32, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Entonces, que Dios bendiga leyendo de su palabra. Estamos en Romanos 10 y vamos a leer 9 y 10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Bueno, esta es la palabra de Dios. Dice lo que dice y significa exactamente lo que dice. Pero lo que no significa, porque no dice, es el acto de un hombre o una mujer en una reunión de iglesia haciendo una oración del pecador o el acto de aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Aceptando a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor personal es un acto de vanidad.
no dicen nada, no hacen nada. Es una invención de hombres, inyectado en las iglesias protestantes por los jesuitas por medio del diablo. No hace mucho, hace menos que 200 años esa doctrina salió en el mundo. Los apóstoles de Jesucristo nunca habían oído del acto de aceptar a Jesucristo en tu corazón. Nunca habían oído de eso. Entonces, por eso ellos no predicaron nada así. Pero esta es una epístola escrita por el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo. Y está dirigida, van conmigo al primer capítulo de Romanos, en el principio de Romanos, versículo 7. Está dirigida a los santos. Vea, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Dios no es el Padre de todo. Dios es el creador de todo, pero Dios no es el Padre de todo. Dios es el Padre de sus hijos. Su Hijo unigénito Jesucristo y los que están en su Hijo unigénito. Somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta epístola, como todas las epístolas en el Nuevo Testamento de Romanos hasta Judas, están escritas o fueron escritas a los santos. No están escritas a los pecadores. Las epístolas del Nuevo Testamento, todas, están dirigidas a los santos, no a pecadores. Entonces, regresando al capítulo 10, dice que si confesares, vamos a notar algo. En el versículo 8, en el término del versículo 8, ¿qué tenemos? Un colón. Un colón. Este no es el principio de la sentencia. Entonces, versículo 9, que si confesares no es el principio de la sentencia. La sentencia comienza en el versículo 6. Y esta es una conversación, es una enseñanza, parte de una enseñanza, tomada de una epístola dirigida a los santos, que se trata de la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Es una demostración de la diferencia entre la justicia de los santos bajo el Antiguo Testamento y las cosas que ellos hicieron para ser justos delante de Dios, y las cosas que nosotros, cristianos, bajo el Nuevo Testamento, hacemos para mantener nuestra justicia delante de Dios. Es una enseñanza basada en un pasaje de la Escritura en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 14. Vamos a leer eso rápido. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Estamos leyendo en la ley, el Antiguo Testamento, capítulo 30 y versículos 11 al 14. Dice, porque este mandamiento que yo te intimo hoy, no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos. Ni está de la otra parte del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dios estaba hablando por medio de Moisés a la gente de Israel, diciendo a ellos, no tuvieron excusa para no hacer las cosas que están escritas en su palabra, porque ellos ya la tuvieron en sus corazones, ya la habían oído, ya la había hablado a ellos. Ellos no tuvieron excusa para decir, oh, yo no sabía de eso, no sabía de eso. No, estaba en su corazón y en su boca.
Y de eso se trata esta enseñanza, en este capítulo de Pablo. En Romanos capítulo 10 estamos leyendo parte de una epístola escrita por un apóstol de Jesucristo y dirigida a los santos, y es una enseñanza que se trata de la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Entonces vamos a comenzar al principio de la sentencia en el versículo 6, Romanos 10, 6, y dice: mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. ¿Suena familiar? Leímos esto ahorita en Deuteronomio, porque Pablo era un fariseo antes que se convirtió en cristiano. Y él tenía mucha revelación de la ley, mucho entendimiento de la ley, y siempre estaba hablando de la ley, porque la ley y los profetas pertenece al Nuevo Testamento. En la ley los profetas estaban revelados las cosas del Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Y los que no entienden la ley y los profetas del Antiguo Testamento no van a poder entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del testimonio del Antiguo Testamento. Entonces vamos a comenzar otra vez. Mas la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana te está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está citando de la ley para enseñar a la iglesia la diferencia entre dos cosas muy importantes. Dice, esta es la palabra de fe, la cual, ¿qué? La cual predicamos. La cual predicamos. Pablo no dice la cual predico yo. Dijo de fe, la cual predicamos. Él y ellos que eran los recipientes originales de esta carta también, y también nosotros. Si somos cristianos, predicamos. El mandamiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es predicar su evangelio. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Esta carta está dirigida a cristianos. Los cristianos somos salvados del poder de las tinieblas y del pecado por el Evangelio de Cristo. Somos bautizados en su nombre para la remisión de nuestros pecados y llenos de su Espíritu. Entonces, ¿cómo dice Pablo que seremos salvos? ¿Salvos de qué? Pues salvos de la ira de Dios que viene sobre un mundo pecaminoso. Dios viene en Cristo con millares de sus santos para ejecutar venganza sobre los pecadores de este mundo, para tomar su reino y destruir sus enemigos. De esto necesitamos ser salvos. Yo soy un cristiano por la gracia de Dios, y yo soy salvo de los poderes de las tinieblas de este mundo, porque soy bautizado en el nombre de Jesucristo. Mis pecados han estado lavados, y soy lleno de su Espíritu. Yo tengo Cristo en mí y yo estoy en Él. Bautizado en su nombre, estoy en Él y tengo su Espíritu. Él está en mí. Como Él dijo de su Padre, que Él estaba en su Padre por medio de su bautismo en el río Jordán, y el Padre estaba en Él porque el Padre le ungió con su Espíritu. Entonces Jesucristo dijo que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Y nosotros, cristianos, decimos lo mismo.
estamos en Cristo y Cristo está en nosotros por medio del bautismo, el nacimiento de agua y espíritu. Pero siendo salvo del poder de las tinieblas para que puedo vivir o para que pueda vivir una vida santa, eso no dice que ahorita en este día soy salvo de la ira de Dios que viene, porque no es así. La ira de Dios que viene no ha venido. No ha venido todavía. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy salvo de algo que no ha venido? No se puede. Entonces, los cristianos son salvos del poder de las tinieblas y del pecado para que podamos vivir en la manera que Dios ha mandado, limpiados de nuestros pecados, comenzando de nuevo, como si no fuéramos pecado, como si no hubiéramos pecado. Así se dice en Romanos capítulo 5, ven conmigo a Romanos 5, hay dos maneras de decir que somos salvos. Romanos 5 y también versículos 9 y 10. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vea, por mucho más siendo ahora es presente, siendo ahora justificados por su sangre, bautizados en su nombre y llenos de su espíritu, somos justificados por su sangre. Siendo ahora presentemente justificados por su sangre, por él seremos, en el futuro, seremos salvos de la ira. ¿De la qué? De la ira. Los cristianos somos salvos, justificados por su sangre, pero tenemos que estar salvos de la ira que viene. Continuamos, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, eso es pasado, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, eso es tiempo pasado. Mucho más ya reconciliados, eso es presente, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos en el futuro. En el futuro. Entonces, la salvación se puede hablar en dos, tiempos. No sé si estoy diciendo lo correcto, pero en dos tiempos, pasado y futuro. Yo siendo cristiano, fui salvo. Cuando me bauticé en el nombre de Jesucristo y recibí el Espíritu Santo, fui nacido de agua y espíritu, obedecí el Evangelio de Cristo y fui salvo. Salvo de mis pecados. Mis pecados son borrados. Ya no soy pecador, gracias a Dios. Soy un santo. Pero eso no dice que estoy automáticamente salvo de la ira que viene, porque no ha venido. Yo tengo que mantenerme en la palabra de Dios, siendo un discípulo de Jesucristo, andando como Él anduvo, porque el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo, dice la Escritura, 1 Juan 2:6. Entonces, si yo ando como Él anduvo y yo obedezco sus mandamientos, entonces voy a ser salvo por su vida cuando viene la ira de Dios en Jesucristo a este mundo. Regresamos a Romanos 10. Y comenzando otra vez en medio de una sentencia, en versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que dice. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Si yo digo que soy cristiano y no estoy predicando el Evangelio de Cristo, ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué sirvo yo? Si yo soy un siervo de Dios y en el término de los días yo me pongo delante de Dios para ser juzgado y nunca he predicado su palabra a nadie, ¿qué me va a decir? Siervo malo. ¿Para qué me sirve? Váyate al fuego, preparado para el diablo y sus ángeles.
Pero Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre, no importa. Váyate de mí, obrador de iniquidad. ¿Qué sirvo a Jesús? ¿Qué sirvo a mi Maestro si yo no estoy haciendo lo que Él me mandaba? O que si yo no estoy haciendo lo que Él me mandó. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, cristiano. Si confieses con tu boca al Señor Jesús, porque ese es tu trabajo, ese es el propósito de tu vida ahorita está en este mundo. Ahorita en este mundo. Tu propósito no es hacer las cosas que quieres hacer y solamente decir que eres cristiano y vaya a su iglesia una vez por semana. Los cristianos no hacen eso. Los cristianos no vayan a sus iglesias. Los cristianos son la iglesia. Los cristianos no vamos a una iglesia para escuchar un poco de entretenimiento cada semana y pagamos por ese entretenimiento. No, los cristianos permanecemos en la palabra de Dios y somos sus discípulos y conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libre de las tinieblas de este mundo, libre del pecado, libre de la muerte, para que podamos servir a Dios en espíritu y en verdad, para que podamos hacer lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, predicando el Evangelio de Cristo. Este es el propósito de nuestra vida. Ahorita, el propósito de nuestra vida no es tener un mejor carro, no es tener una mejor casa, no es tener otra cosa, las cosas de este mundo, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que él posee. Todas estas cosas no teníamos entrando en este mundo y no tendremos saliendo de este mundo. Solo son cosas que Dios nos da en este mundo cuando estamos pasando como peregrinos por medio de este mundo. Nuestro propósito en este mundo es predicar el Evangelio de Cristo. Por eso Dios nos salvó y nos limpió de nuestros pecados para que hagamos la misma cosa que Él hizo con Israel, que podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Durante el periodo del Antiguo Testamento, Jesucristo, el rey de Israel, vino a la gente de Israel para predicar a ellos el evangelio de su reino. Y cuando comenzó el Nuevo Testamento, 50 días después de su resurrección, Él ordenó que sus apóstoles hagan las mismas cosas que Él hizo. Y no solamente los apóstoles, a nosotros también. A nosotros también tenemos esta responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo. Eso dice Pablo, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, eso no tiene nada que ver con el acto de arrodillarse en una iglesia y decir, oh, yo confieso que Jesús es el Señor. Eso no tiene nada que ver con eso. No dice nada así. Y en las iglesias, hoy en día, la gente porque no entienden la Escritura, porque no han leído la Escritura, es tan fácil, es sumamente fácil que un pastor falso que graduó de su seminario, esté en el púlpito y mal usando estos 2 versículos de la Biblia y inventando una fábula, enseñando a la gente que si ellos se arrodillan y confesan en esa reunión de iglesia que Jesús es el Señor y que creen que Jesús ha resucitado de los muertos, ellos, siendo pecadores, serán salvos de sus pecados. Y eso es una mentira. La Biblia no dice nada así. Nada así. Leen sus Biblias, gente. Leen sus Biblias. Pablo estaba citando de la ley y enseñando a la iglesia, a los santos, la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. La justicia de la ley es que la gente de Israel tuvieron que obedecer lo que mandó Dios sobre los sacrificios y los ritos y todas las cosas ceremoniales que Él había mandado bajo la ley. Y cuando ellos hicieron eso, fue su justicia. Pero en el Nuevo Testamento ya no tenemos que matar corderos, porque el cordero ya está matado y resucitado de los muertos. Entonces ya no tenemos que hacer esas cosas que eran una sombra de lo porvenir.
Jesucristo vino para cumplir la ley, no para destruir, pero para cumplir la ley. Él es el cumplimiento de la ley. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo ahora? ¿Sacrificar corderos y bueyes? No, predicar el Evangelio de Cristo. De eso se trata este pasaje de la Escritura. Y solamente de eso trata. Se trata este pasaje de la Escritura. Ahora vamos a leerlo desde el principio para que entendamos. Hermanos, estoy leyendo del principio del capítulo 10. Hermanos, ¿qué es la primera palabra? Hermanos. ¿A quién está Pablo escribiendo? A los hermanos. Solamente hay dos grupos de personas que Pablo llamó hermanos. Los judíos, porque él era judío, y los cristianos, porque él era cristiano. ¿Y a quién está escribiendo esas cosas? ¿A los judíos? No. A los cristianos, a los santos. Dice Pablo, hermanos, esta epístola es para los santos, no es para pecadores, para que pecadores aprendan cómo ser salvos de sus pecados. Si queremos ver eso, tenemos que leer en el libro de los Actos de los Apóstoles o los Hechos de los Apóstoles. Allí podemos ver, después que la resurrección de nuestro Jesucristo, como los apóstoles fueron por todos lados predicando el Evangelio de Cristo y predicaron: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento del agua y del Espíritu. Este es el Evangelio de Cristo. Esa es la manera que los pecadores estén convertidos en santos. Pero esta es una epístola dirigida a los santos, como todas las epístolas: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y tal, hasta Judas. Las epístolas del Nuevo Testamento todas están escritas por los apóstoles y ancianos hasta los santos, a los santos. Están dirigidas a los santos. Si no es un santo, si no has obedecido el Evangelio de Cristo, puedes leer las epístolas del Nuevo Testamento, pero tienes que entender que no están dirigidas a ti. No están dirigidas a ti. Si no estás bautizado en el nombre de Jesucristo y lleno de su Espíritu, no tienes el nacimiento de Espíritu y agua. Y no puedes entrar en el reino de Dios. No has obedecido el Evangelio de Cristo. No eres un santo. Si has aceptado a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal, eso es bueno y todo, pero no hizo nada. Y no estás perdonado de tus pecados. Estás bajo la ira de Dios todavía. Estás muerto en tus pecados porque no has obedecido el Evangelio de Cristo. Pero esta carta está dirigida a los santos, los que han obedecido el Evangelio de Cristo. Y Pablo habló de estas cosas mucho en los capítulos 6 y 8. Los capítulos 6 y 8, Pablo habló mucho del bautismo con que fueron bautizados y el recibimiento del Espíritu Santo y la vida de uno que está viviendo en el Espíritu. Entonces, ya habiendo hablado de esas cosas, él está escribiendo a los santos sobre la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Ahora sabemos que él está escribiendo a los cristianos, no a los judíos. Está hablando de los judíos, pero está escribiendo a los cristianos. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, la justicia que es por la ley,
que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Eso está escrito en la ley más de una vez. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe, ahora tenemos la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe de la cual predicamos. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, cristiano, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Si continuamos en la fe de la resurrección de Jesucristo y continuamos confesando su nombre en frente de la gente, en los oídos de la gente, seremos salvos. Empezamos este camino creyendo que Jesucristo había resucitado de los muertos. Es la razón que nos fuimos bautizados en su nombre. Si Él no está resucitado de los muertos, no hay razón de estar bautizado en su nombre, ¿verdad? Porque voy a bautizarme en el nombre de un muerto. Pero Él no es muerto. Era muerto, pero es vivo. Jesucristo vive. Él está resucitado de los muertos, incorruptible. Ya la muerte no tiene poder sobre Él. Ya no puede morir nunca, por siempre. Entonces estoy bautizado en su nombre y tengo su espíritu dentro de mí. Estoy en Él y Él está en mí. Y si continúo en la fe de su resurrección y continúo confesando su nombre con mi boca, seré salvo. Esa es la justicia que es por la fe. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos que le invocan. Los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocamos el nombre del Señor para ser salvo? En el bautismo. Vea, Hechos, capítulo 22. Pablo estaba describiendo la manera que él fue salvo por la gracia de Dios, por fe. Hechos, capítulo 22 y versículo 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, que invocando el nombre del Señor. Ananías fue enviado directamente de Jesucristo a Pablo para imponer sus manos sobre él para que sea sano y lleno del Espíritu Santo. Y Ananías dijo a Pablo en el nombre del Señor: ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Así invocamos el nombre del Señor para ser salvo en el bautismo. Y dice aquí en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso, estamos aquí para confesar con nuestra boca al Señor Jesús y continuar en la fe de su resurrección. Porque si empezamos creyendo que Él resucitó de los muertos, pero en el camino dejamos esa fe y ya no creemos que Él está resucitado de los muertos, ¿cómo vamos a estar nosotros resucitados de los muertos? No será.
Y ese es el tema del capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo predicando a la gente en la iglesia en Corinto sobre la cosa de la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos creyendo en su resurrección. Tenemos que continuar creyendo en su resurrección hasta el fin. Entonces, este es el tema de Romanos 10, 9 y 10. Vamos a leerlo otra vez. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Cristiano, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Así es tan fácil, es tan fácil. Si solamente la gente dejarían de asistir a sus iglesias y en vez hacer la única cosa que Dios nos mandó por nuestro Señor Jesucristo, que permaneceríamos en su palabra. Si permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos y conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. El que tiene oídos para oír, oiga.